Dios les bendiga, amigos y amigas. Mi nombre es Juan Belmontes. Aquí estamos una vez más con un estudio más del estudio bíblico Búsqueda de la Verdad. Estamos viendo un resumen desde Génesis hasta Apocalipsis. Ahorita estamos en el capítulo 11. En el capítulo 11 vamos a hablar de ¿Jesús es Dios? Es una pregunta, ¿verdad? ¿Jesús es Dios? ¿Jesús era Dios? Es una pregunta y vamos a ver la respuesta aquí en la Biblia, ¿verdad? El estudio pasado fue el estudio número 10 y estuvimos hablando de Jesucristo, ¿verdad? De cuando nació, quién era su ministerio y todo. Ahora vamos a ver que si Jesús es Dios, porque hay un gran problema en mucha gente aún en las iglesias que supuestamente conocen a Dios, pero no conocen el nombre de Dios. Conocen a Jesús, pero no saben si Jesús es Dios. Hay mucha confusión en las iglesias en lo que es todo el cristianismo, ¿verdad? El cristianismo tiene muchas ramas, no debe de ser, pero lo es. En el cristianismo están católicos, todo lo que es protestantes, los evangélicos, ¿verdad? Los bautistas, pentecostales, adventistas, testigos de Jehová, mormones, masones. Y en todas las iglesias, por lo menos en la mayoría, hay una confusión de quién es Jesús, si realmente es Dios o no. Entonces, y eso vamos a ver. Y bueno, la verdad es que, o sea, no podemos criticar ni culpar, ¿verdad? Es natural que no conozcamos, ¿verdad? Dice la Biblia que la luz, el camino del justo será como la luz de la aurora, ¿verdad? Que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así es la fe, así es el cristiano. Tiene que ir creciendo gradualmente hasta que llegue a la perfección, que lo va a hacer hasta cuando esté con el Señor, ¿verdad? Pero aquí en la tierra, gradualmente vamos a ir conociendo, ¿verdad? Entonces es normal que estemos confundidos, que no sepamos si Jesucristo es Dios o no es Dios. Eso es normal, pero no es normal que nos quedemos así. Yo un día le pregunté a una persona que leía la Biblia por años y estaba yendo a una iglesia por años con su familia. Me reservo la denominación. Pero le pregunté y le dije, bueno, ¿Jesús es nuestro hermano o es nuestro Padre Dios? Y él dijo, buena pregunta, dice. No sé, voy a hablar con mi pastor, le voy a preguntar a ver qué. Entonces es triste que años y años y años leyendo la Biblia y no saben si Jesús es nuestro hermano, si Jesús es el Padre, ¿verdad? Si Jesús es Dios. Y como les digo, esto le pasó a profetas, a apóstoles, los apóstoles, ahorita vamos a ver. Esto le pasó a Juan el Bautista, fíjense. Jesús dijo que entre los ángeles, el ángel más pequeño es más grande que cualquiera más grande de los hombres, ¿verdad? Y entre los hombres, el más grande, el que tenía más fe, el más ejemplo, entre los hombres era Juan el Bautista. Eso dijo Jesús. Un testimonio que traía bueno, pesado, de Juan el Bautista. Eso dijo Jesús. Pero fíjense, Juan el Bautista, él cuando era niño estaba en el vientre de María y ya había sido profetizado a Zacarías. El ángel le había dicho, dice, y aconteció que cuando Elizabeth, en el 45, le está diciendo el ángel a Zacarías lo que iba a pasar con Juan antes de que naciera. Dice, porque será grande delante de Dios, no beberá vino y sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de la madre. Apocalipsis 1:15. Y en el 1:44 dice, y aconteció, o sea, María, cuando estaba embarazada, María la Virgen, fue a visitar a Elizabeth. Elizabeth, la mamá de Juan, que también estaba embarazada de Juan. Entonces cuando fue a visitarla, al tocar María, cuando saludó María a Elizabeth, cuando la saludó, en el vientre de Elizabeth estaba Juan el Bautista, ¡pum!, fue lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Fue lleno del Espíritu Santo. Desde bebé Juan el Bautista sabía que el bebé que estaba allí, el otro bebé, que era un feto, Jesús,
y Juan el Bautista también era un feto, pero ese feto sabía que ese otro feto era Dios manifestado en carne, ¿verdad? Y dice, y aquí en el 1:41, ya cuando llegó María a visitar a Elizabeth, las dos mamás, ¿verdad? Dice, y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, cuando la oyó, ¿verdad? La criatura saltó en el vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y allí mismo también fue lleno Juan, porque estaba profetizado y voy a decir que en el vientre iba a recibir el Espíritu Santo. Entonces Juan sabía quién, que era ese bebé, era Dios manifestado en carne, ¿verdad? Pero después vemos, acá en Lucas 7, Juan terminó su ministerio. Juan no tenía pelos en la lengua, le dijo al rey Herodes que el rey Herodes eran unos pecadores y Juan no tenía pelos en la lengua y le dijo la verdad a Herodes. Le dijo, mira, tú estás fornicando, adulterando con la esposa de tu hermano, ¿verdad? Y por causa de eso le costó la cabeza. Entonces lo encarcelaron antes de cortarle la cabeza. Lo encarcelaron y ya del tiempo que estaba ahí Juan el Bautista ya había hablado del arrepentimiento, del bautismo. Eso lo vimos en dos estudios anteriores cuando hablamos de Juan el Bautista. Si no lo tienes, míralo ahí en Facebook o YouTube. Ahí tenemos todas las cosas grandes que hizo Juan. Pero ya después estaba en la cárcel y ya después de tiempo de días se sintió mal y empezó a dudar. Entonces mandó a sus discípulos con Jesús y a preguntarles si él era el que había de venir o iba a venir otro. O sea, ya estaba dudando de quién era Jesús. Aquí lo dice en Lucas 7, del 18. Dice, los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas y llamó Juan a dos de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarles, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Eso está diciendo Juan. Está dudando, ya no sabe. Dice, ¿quién eres tú? ¿Verdad? En otras palabras, cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Imagínense Juan predicando ahí de Jesús y al mismo tiempo cuando está predicando le está diciendo, a ver un momento, vamos a hacer una pausa aquí. Jesús es el Hijo de Dios, es el que iba a venir, es Dios. Vamos a parar la prédica, váyanse con Jesús y pregúntenle, vamos a asegurar. Que no estaría mal, ¿verdad? Hay que preguntar y hay que asegurarse. Pero en ese punto estaba ahí Juan. Entonces dice el 21, dice, en esa misma hora sanó, o sea Jesús, a muchos enfermos y plagas y de espíritus malos y muchos ciegos y les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Entonces Jesús él no le mandó contestar, no le contestó esa pregunta a Juan con palabras, no le dijo, sí, yo soy el que había de venir, yo soy Dios. No le dijo, nada más dijo, miren, mis hechos. O sea, con sus hechos le mostró a Juan, a los discípulos de Juan, para que le fueran a decir que él era Dios manifestado en carne, porque hacía cosas sobrenaturales que solo Dios puede hacer, ¿verdad? Otro también que estuvo confuso, que estaba confundido, era Felipe. Y un apóstol que anduvo por 3 años con Jesús. Por 3 años con Jesús anduvo Felipe, pero a veces miraba a Jesús actuar como Dios. Pero a veces miraba a Jesús actuar como hombre. Entonces, un día no se aguantó Felipe. Era muy peculiar, por cierto, ¿verdad? Era de esos que tienen preguntas que parecen preguntas brutas, preguntas bárbaras y que se van a burlar los demás. Pero él dice, a mí me vale, yo le voy a preguntar. Y parece que en cierta forma yo me identifico con él, ¿verdad? Entonces, aquí está Felipe preguntándole, ¿verdad? Aquí vamos a leer el pasaje bíblico, Juan 14, desde el 6, vamos a ver. Jesús le dijo, yo soy el camino, está hablando Tomás, ¿verdad? Está hablando de Tomás, en el 14 al 5, vamos a comenzar, dice. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas.
¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieses también a mí, si me conocieses, también a mi Padre conocieses. Jesús era la imagen de Dios. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Jesús era una manifestación de Dios en carne. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. O sea, las explicaciones que Jesús le daba a Felipe lo dejaron confundido. Lo dejaban confundido de tal manera que decía, ¿te trato como Dios? ¿O como el Hijo de Dios? ¿O como hombre? ¿O como mi hermano? Entonces ya él dijo, vamos a dejar de teología, vamos a dejar de hermenéutica, de homilética, vamos a dejar todo, nada más así, con palabras sencillas. Muestra, yo quiero ver. Yo quiero ver. Muéstranos al Padre, Jesús. O sea, ya, entonces ya tú me muestras al Padre, si está el Padre acá y tú estás aquí. Oh, ya sé que son dos, ¿verdad? O dime dónde está, o quiero verlo, quiero conocerlo al Padre y ya. O si tú eres el Padre, o qué. Así le está diciendo, ¿verdad? Entonces, Jesús le responde, Felipe, ¿verdad? Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús, en la carne, era la manifestación de Dios. Jesús era la esencia de Dios. Dios es espíritu, Dios no se puede ver. Entonces Dios se manifestó aquí en la tierra. ¿Cómo? En el cuerpo de Jesús, en el Hijo de Dios. Entonces por eso que le dijo, el que dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues me dices, muéstranos al Padre? Si lo estás viendo al Padre, esta es la imagen del Padre. El Padre en sí no tiene imagen porque Dios es espíritu, Dios no lo podemos ver. Pero yo soy la imagen, está diciendo Jesús. Yo soy la imagen, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, porque yo soy la imagen que dejó Dios aquí en la tierra. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Jesús era la palabra, la Biblia dice que en el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Yo soy Juan, ahorita estoy hablando palabras, ¿verdad? Ahorita estoy hablando palabras, y esta palabra es mía. Yo no puedo decir, aquí está Juan, y esa palabra que está hablando, acá está. O son sus palabras de su esposa, son sus palabras de su papá. No, esta palabra es mía. Si tú estás recibiendo estas palabras que te estoy dando, me estás recibiendo a mí. ¿Por qué? Porque yo estoy dándote estas palabras. Pueden ser palabras equivocadas, pueden ser palabras correctas, las que sea. Entonces, Jesús es la misma palabra de Dios, es Dios mismo, ¿verdad? Dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. La palabra y Dios es el mismo. Créedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creed por las mismas obras. De cierto os digo, que el que cree las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidierais al Padre, fíjense lo que dice Jesús, dice, o sea, cuando queremos pedir, es correcto pedir al Padre. Le podemos decir, Señor Jesús, te pido que me ayudes, que me bendigas. Si le quieres pedir a Jesús, no hay problema. Pero tienes que tener el entendimiento que es el Padre Jesús. Pero lo correcto Jesús dijo, ¿verdad? Dijo, ¿cómo oraremos? Le dijeron, ¿cómo debemos orar? Y Él dijo, Padre nuestro, que estás en el cielo, ¿verdad? O sea, una manera de orar es pidiéndole al Padre, dirigiéndonos al Padre. Y Jesús mismo dice, pidan al Padre. No dice, pídanme a mí. Dice, pidan al Padre. O sea, Jesús en la carne estaba limitado, ¿verdad? A hacer ciertas cosas ahí, ¿verdad? Entonces, y estaba en un solo lugar. Pero el Padre dice, en el Padre está en todo lugar. Y todo el que le pida al Padre lo va a escuchar. Y está pidiendo de la manera correcta, ¿verdad? Entonces dice, de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo... Ok, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, hay que pedir en el nombre de Jesús. Padre mío, te pido en el nombre de Jesús. Reconociendo al Padre, pidiendo al Padre, pero reconociendo que en el nombre de Jesús, el verbo que se hizo carne, el que murió por nosotros, por nuestros pecados, ¿verdad? Nos limpió con su sangre. O sea, en el nombre de Jesús, por Él, mira, el crédito de Él, por el crédito de Él, porque Él murió por mis pecados y me limpió, Padre.
así le estás pidiendo, así dijo Jesús, dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, y lo dice, lo haré. Jesús dice, pide, lo que pida al Padre en mi nombre, Él lo hará. No, Él dice, lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. O sea que el Padre estaba en Él, y Él mismo lo iba a hacer. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, y luego Jesús le dice otra vez, si algo pidieres en mi nombre, o sea, en el nombre de Jesús, y luego Jesús dice, yo lo haré. Jesús lo hace. ¿Por qué? Porque el Padre está en Jesús. Pero pidiendo en el título, en la manifestación de Dios. Eso nos quería decir Dios. Pide en el nombre de, en el nombre de Jesús, la manifestación humana, y en el nombre del Padre, la manifestación divina. Entonces, para no confundirnos, algo bien sencillo y bien simple para que no te estés confundiendo, amigo, hermana, hermana. Cuando la Biblia nos hable de Padre, tú pon en tu mente y en tu corazón que es espíritu. Dios espíritu. Así de fácil. No te confundas. A ver, aquí está hablando el Padre, entonces es otro. Y luego está hablando Jesús, entonces otro. No. Cuando está hablando del Padre, es un espíritu. El espíritu de Dios. Dios espíritu. Y cuando está hablando del Hijo, la humanidad de Jesús, lo humano de Jesús. ¿Verdad? Te pido al Padre en el nombre de Jesús. Pido a Dios en el nombre de la humanidad que estaba en Jesús. Jesús tenía humanidad y divinidad. Y eso lo vamos a estar viendo, ¿verdad? Dice, y el Espíritu dice, yo rogaré al Padre, dice, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Y lo dice, si me amáis, está hablando Jesús, guardad mis mandamientos. Un momento. Los mandamientos. ¿Quién le dio a Moisés los mandamientos? ¿Quién se los dio? ¿Que no se los dio Dios? ¿No se los dio Jehová? La Biblia católica dice Yahvé. Jehová fue un nombre que utilizó porque antes Dios dio un nombre que le pusieron vocales para que sonara. No tenía vocales, no podía sonar. Entonces le escribieron Yahvé, la Biblia católica, la que usamos Reina Valera, que era también de católicos los que la tradujeron, ¿verdad? Reina y Valera, ¿verdad? Jehová. Entonces Jehová, Yahvé o Dios, le dio los mandamientos a Moisés, ¿verdad que sí? Bueno, pero Jesús dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cómo es eso? ¿A poco Jesús mandó decirle a Moisés que hiciera los mandamientos? Bueno, sí, porque Jesús es Jehová. Por eso dice mis mandamientos. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. Ok, aquí está hablando de Jesús, también del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, Dios es Espíritu, ¿verdad? Dios es Espíritu, sí. Y Dios es Santo, sí, ¿verdad? Entonces Dios es el Espíritu Santo. Jesús es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Padre estaba en Jesús. El Espíritu Santo estaba en Jesús. Porque el Espíritu Santo es Jesús. El Padre es Jesús, ¿verdad? Pero tiene tres manifestaciones. Eso de que dicen que Dios está manifestado en tres personas es incorrecto. En la Biblia en ningún lugar vas a ver eso. No lo dice la Biblia. La Biblia sí dice que habla de manifestaciones y más de tres manifestaciones. No solo es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, Él es el Alfa, la Omega, el Yo Soy, el Todopoderoso, el que es, el que ha de venir, el primero, el último. Tiene infinidad de títulos y manifestaciones. Si tú quieres ponerlo como algo diferente, utilizar otra palabra para verlo diferente, bueno, utiliza la palabra manifestación. La manifestación de Dios, la manifestación de Jesús en Dios, la manifestación de Jesús en el hombre, la manifestación de Jesús en el Espíritu Santo. Y eso es bíblico, eso es bíblico. 1 Timoteo 3:16 dice que Dios fue manifestado como en carne, en Jesús, y en espíritu, fue recibido arriba y bueno, ahorita lo vamos a leer, ¿verdad? Ahorita nos vamos a meter ahí. Pero para no confundirnos, ver la manifestación de Padre. Cuando se habla del Padre, la manifestación de Dios. Cuando se habla de Hijo, es la manifestación humana. Amén. Y en Espíritu Santo obrando en nosotros, cuando el Espíritu Santo está obrando en nosotros, es que el Espíritu Santo toma control de nosotros, de nuestro espíritu. Ahora, no se vayan a ofender mis amigos unitarios, pero miren, a veces estamos confundidos.
decimos, no, es que el Espíritu Santo está en mí y es el que me da vida. No, el espíritu de nosotros, el espíritu humano, es el que nos da vida a nosotros, es el aliento de vida. Pero el Espíritu de Dios no necesariamente que está dentro de nosotros, sino el Espíritu de Dios que está tomando dominio de nuestro espíritu. Es cuando el Espíritu Santo está obrando en nosotros. Hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Y eso es bíblico. Entonces dice, aquí está hablando Jesús, dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, está el Espíritu Santo, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu Santo iba a estar. En tiempos antiguos, antes de Cristo, venía el Espíritu Santo y se manifestaba en las personas, tomaba el control de su espíritu, de su carne y todo, solo en algunas personas. Hoy en día, después de Cristo, después de que murió, se fue al cielo que Jesucristo hombre, y mandó el Espíritu Santo, en manifestación del Espíritu Santo está aquí en la tierra, morando, tomando el control de ciertas personas nada más, las que le quieren buscar, las que le quieren seguir. Dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Fíjense, Jesucristo está diciendo que el Espíritu Santo moraba con ellos. No dice en ellos, dice con. Entonces dice, el Espíritu Santo está con vosotros. ¿Quién es el Espíritu Santo? Pues Jesús. Jesús estaba manifestado en Padre, en Hijo y en Espíritu Santo. La manifestación de Dios estaba y Jesús estaba con ellos. Por eso dice, porque mora con vosotros, como en Jesús. Y luego después dice, y estará en vosotros, en ustedes. No necesariamente adentro de ustedes, sino en ustedes, tomando control de su espíritu. No es que nosotros tengamos dos espíritus, no, tenemos un solo espíritu, el espíritu de nosotros, de vida, el aliento de vida. Pero el Espíritu Santo de Jesús está en nosotros tomando control de nuestro espíritu. ¿Sí ven eso? Entonces esto estaba confundido Felipe. Entonces, antes de que le explicara eso, estaba confundido, por eso dijo, muéstranos al Padre. Le pasó a Juan. Entonces, es muy normal que hoy en día, e incluso hasta los unitarios, ¿verdad? Los que creemos en la unicidad, en un solo Dios, a veces nos confundimos. ¿Verdad? Y a veces vemos como que parecen dos, parece que están dos aquí en la Biblia, dos dioses, tres dioses, pero no, es uno solo, ¿verdad? Entonces, si tú tienes dudas, no te preocupes, amigo, ¿verdad? Si tú crees que existen dos dioses, que existen tres dioses, y no estás seguro, investiga, escudriña las Escrituras. En la Biblia está. La Biblia es la palabra profética más segura. En la Biblia vas a encontrar y va a haber una revelación, porque se necesita revelación. Y necesitas hasta entrar en oración y pídele, Señor, revéleme quién es Dios. Yo quiero adorar a Dios. Es importante que conozcas a Dios, mi amigo, mi amiga. Es importante porque si no lo conoces, entonces cuando oras, ¿a quién oras? Tú que no crees que Jesús es Dios, entonces ¿a quién oras? ¿A qué otro Dios le oras? ¿Crees que el Padre es uno? Entonces, cuando le pides, ¿a quién le pides? Y cuando pides y se te da, ¿quién te da? A ver, ¿quién te contesta las oraciones? ¿Verdad? Es importante que conozcas. Para yo es importante conocer a mi esposa. Si mi esposa, yo me la conozco un día y al otro día me caso y no la conozco, yo no sé dónde me estoy metiendo. Es importante que la conozca, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a ver, en primer lugar, a ver, ¿qué dice la Biblia de cuántos dioses? Dice Santiago 2:19, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, los demonios también creen y tiemblan. La Biblia dice que solo hay un Dios, solo un Dios. En ningún lugar vas a encontrar que son dos dioses. Cuando dice la Biblia, se refiere a Satanás, ¿verdad? Dice que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Sí a Satanás sí le llama Dios la Biblia, pero Dios falso, con D chica, eso es bien importante. Cuando mires en la Biblia, Dios, asegúrate de que la palabra Dios esté con D mayúscula, para saber a quién se refiere. ¿Se refiere al Dios verdadero o a un Dios falso? Un Dios falso, pero Dios verdadero con D mayúscula es solo uno. Y lo dice, allí en Judas 11:27 dice, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio y potestad. O sea, un imperio, todo el poder, toda la majestad, toda la gloria,
Todo lo divino, todo lo merecedor de gloria, de honra, de alabanza, es para el único y sabio Dios. Y este es Jesucristo. Más para adelante lo vamos a ver bien claro. Y esta es la vida. Jesús dijo, Jesús en la manifestación de hombre, Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. La manifestación de Dios o hombre está diciendo, está orando al Padre, porque ese verbo que se hizo carne y que habitó entre nosotros tenía necesidades, incluso tenía la necesidad de orar. Aparte de que tenía que ser nuestro ejemplo, oraba, sí oraba, porque esa carne necesitaba ser fortalecida, ayunaba. Entonces Él ora y dice, que te conozcan a ti, al único, hay un solo Dios. Vosotros, acá en Isaías 43, 10, 11 dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo soy el Señor, y fuera de mí no hay quien salve. Solo hay un Dios. Solo hay un Dios, solo Jesús, y no hay otro, y tampoco hay quien salve fuera de Jesús. Isaías 44, 6. Así dice el Señor, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y el último, y fuera de mí no hay Dios. Aquí está Dios, que es el primero. Y allí mismo, donde está el primero, está el último. Entonces, ¿cuántos hay ahí en medio de Él? No hay ninguno. Es el primero Él. Y es el último, porque no hay otro Dios. ¿Verdad? Dice Isaías 45, 15. Yo soy el Señor, y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Estamos viendo también escrituras del Viejo Testamento. Isaías 45, 18. Dice Dios, yo soy el Señor, y no hay otro. No hay otro Dios. Dice Isaías 45, 22, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Isaías 46, 9, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, ni nada hay semejante a mí. Es una semejante barbaridad imaginar que hay tres dioses. Que son tres dioses y que son coiguales. No es cierto eso. No es cierto eso. Si son tres y son coiguales, entonces Jesucristo aquí no diría que no hay nada semejante a Él. Si dijera aquí, porque yo soy Dios y solo hay dos semejantes a mí. Solo hay dos. Pero no, aquí dice, no hay nada semejante. También aquí en Isaías 44, 8 dice, luego vosotros sois mis testigos, no hay Dios. No hay Dios sino yo. Está hablando Jehová, está hablando el Señor, está hablando Yahvé. Y lo dice, no hay fuerte, no conozco ninguno. Fíjense, algo que no conoce Dios. Fíjense, Dios conoce todas las cosas, todas las cosas. Pero algo que no conoce es otro Dios. ¿Por qué no lo conoce? ¿Ahí le falló? ¿Le faltó la sabiduría? No, porque no hay otro Dios. Hay un solo Dios. Isaías 45, 6. Para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo. Ninguno hay más que yo. Isaías 46, 6. Todo. Son muchos versículos, muchos. Ahorita te puedo mencionar muchos versículos, ¿verdad? Pero Dios en Isaías se enfocó. Isaías habla, se le reconoce a Isaías como el profeta mesiánico, ¿verdad? Que habló más exactamente acerca de Jesucristo. Y allí se enfocó Dios desde el 40 por ahí como hasta el 49. Dios se enfocó a decir, a enfocarse que era un solo Dios y que Él era Dios y que no iba a haber más dioses. ¿Para qué? Para que no nos confundamos, porque iba a venir el Mesías, iba a venir Jesús.
Entonces íbamos a confundirnos, íbamos a pensar que iban a ser dos dioses o que iban a haber tres dioses, ¿verdad? Entonces la conclusión aquí es que hay un solo Dios. Eso dice la Biblia. Ahorita te lo mostré y te puedo mostrar muchos más versículos en la Biblia, en el Nuevo y en el Viejo Testamento. Ahora, ¿cuántos tronos hay en el cielo?